Buenos días a todos. Recordarles nuestro agradecimiento a la Superintendencia de Control del Poder del Mercado por esta invitación. Como es un tema, pues la invitación a este foro tiene vinculación tanto con las autoridades sectoriales, regulatorias, de telecomunicaciones, como el caso del sector regulado, y también tiene una implicación para el control de competencia. La aproximación de la presentación precisamente busca dar esos dos matices, es decir, una mirada desde el punto de vista regulatorio y también desde el punto de vista de competencia. El tema del mercado relevante, obviamente es un asunto en el cual confluyen las dos autoridades y los dos puntos de vista. Ya hace un momento David, que comenzó con las presentaciones, había comentado sobre los mercados relevantes. Y en efecto, el mercado relevante, la definición del mercado relevante, es sin duda el primer paso que se tiene que realizar, la primera aproximación que se tiene que realizar antes de hacer una investigación sobre prácticas anticompetitivas, pero también es importante que la definición del mercado sea una herramienta o también un paso inicial al momento de adoptar medidas regulatorias por parte de las autoridades sectoriales. Teóricamente, el mercado relevante, hoy en día con la ley de control del poder del mercado tenemos una definición y los parámetros que permiten determinar ese mercado. Esa definición, parece que no está la presentación, esa definición parte, yo creo que teóricamente está bien concebida en el artículo 5 de la ley, incorpora fundamentalmente tanto la definición del mercado de servicio de producto y el componente geográfico que también se incluye. Ocasionalmente, o en la teoría también se incluyen elementos temporales, cuando puede haber producciones estacionarias que se determinan como mercados durante cierto tiempo del año. Y como digo, en términos teóricos, el mercado relevante es el más reducido conjunto de servicios o productos que compiten entre sí o que son sustitutos entre sí en una determinada zona geográfica. Como decía, podría agregar un factor de temporalidad, pero básicamente eso es la definición que se da en la teoría de sobre el mercado relevante. Decía que efectivamente el primer paso que se tiene que abordar al momento de hacer un análisis o una investigación de prácticas anticompetitivas es determinar cuál es el mercado relevante en el cual se está realizando esa práctica. Y esto es evidente en la medida en que una práctica relevante, una práctica anticompetitiva o por ejemplo una práctica de abuso de posición de dominio es relativa a un mercado en concreto. Igualmente, cuando se adoptan medidas regulatorias, y tal vez habría que especificar que cuando estamos abordando medidas regulatorias de carácter de fomento o de incentivo a la competencia, porque podría suponerse también que existen regulaciones estatales que no están encaminadas exclusivamente a fomentar la competencia, sino que tienen objetivos distintos. Decía entonces que cuando las decisiones regulatorias o la intervención a nivel regulatorio tienen como objetivo estimular la competencia o en general corregir situaciones en el mercado para que esa competencia efectiva sea más extensa, entonces es primordial determinar el mercado competitivo. Y una buena mercado de referencia, perdón, mercado relevante. Y una buena definición va a marcar en definitiva toda la clasificación desde el punto de vista del control de la competencia, como también de las medidas regulatorias que se consideren adecuadas para corregir la situación que puede observar la unidad regulatoria sectorial. Hay elementos que resultan en definitiva de esta definición inicial, como por ejemplo el número de competidores, las cuotas de mercado, y tal vez el elemento más importante es que gracias a la definición del mercado relevante podemos determinar también la existencia o no de operadores con poder de mercado en posición dominante. Aquí hay una puntualización en la medida en que tanto la Superintendencia de Control del Poder del Mercado, es decir, la autoridad de control de competencia, como las autoridades sectoriales y concretamente la autoridad de telecomunicaciones tienen competencias para determinar la existencia de operadores con poder de dominio, con lo cual consecuentemente es lógico que también tienen competencias para la determinación del mercado relevantes en las áreas de su competencia. ¿Cómo se determina esto de los mercados relevantes?
partir de esa definición teórica que yo di, los economistas básicamente lo que hacen es realizar unos test, y el test más generalmente utilizado es el test del monopolista hipotético, que es una metodología que adoptó el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que también es utilizada en la Comisión Europea, y yo creo que en la mayor parte de países del mundo se utiliza esta metodología que, como digo, se denomina el monopolista hipotético. Y básicamente lo que consiste es que se hace teóricamente, porque habría que partir también de esa primera consideración, que no es un examen sobre la realidad, sino que partiendo de un producto o un servicio que se está investigando, sobre el cual se quieren adoptar medidas, se hace lo que los autores dicen un ejercicio mental o una estimación teórica, que generalmente se hace con estadísticas y con encuestas. Se hace un incremento hipotético del precio de ese producto y de ese servicio, y se analiza si es que para el monopolio o el monopolista hipotético que hace ese incremento del precio, ese incremento resulta rentable. Si es que resulta rentable, entonces básicamente ese es el producto del mercado relevante. Y si por el contrario la demanda se desplaza hacia otros productos o hacia otros servicios, y también hacia otras zonas geográficas que están en capacidad, o en las cuales existen operadores o prestadores de servicios que están en capacidad de proveer esos servicios o sus productos, que no necesariamente son los mismos. Tal vez aquí hay telecomunicaciones, hay que hacer tal vez tenga especial relevancia considerar que no se trata siempre de los mismos productos técnicamente, pero que sí satisfacen las mismas necesidades. Entonces decía que en la medida en que la demanda se desplaza hacia otros operadores o hacia otras zonas geográficas o hacia otros proveedores de servicio, entonces esos servicios y esas zonas geográficas se incluyen dentro del mercado relevante. Desde ese incremento de precio tiene que ser un incremento pequeño pero significativo, y tiene que ser duradero para hacer estimación, y esa es la metodología que básicamente se utiliza. También hay aproximaciones desde el lado de la oferta, en la medida en que puede ser que no existan en aquel momento oferentes que puedan prestar el servicio, que están prestando el servicio, pero que un incremento del 5 al 10%, es decir, este pequeño pero significativo y duradero incremento de precio, puede estimular a esos operadores que cuentan con infraestructuras o de capacidad instalada para en relativo corto plazo empezar a proveer servicios o ofrecer productos para competir, es decir, para tratar de desplazar a su favor la demanda desde el lado del monopolista. Esta es básicamente la metodología que se utiliza. Supongo que las autoridades aquí en las opiniones de control por el mercado están utilizando esta metodología, que es generalmente la que más se utiliza a nivel mundial. Tal vez el problema con esta metodología es que requiere información, y bien se conoce que uno de los problemas que suelen tener las autoridades, no solamente de competencia, sino también las autoridades regulatorias, son los problemas de simetría de información, en la medida en que no cuentan con suficiente información para poder realizar estas estimaciones. Estas estimaciones, como digo, son fundamentalmente teóricas. La importancia de esta definición desde el punto de vista de la autoridad regulatoria sectorial, que yo le estoy llamando autoridad aislante, es primero determinar cómo está conformado el mercado, cuál es la estructura de ese mercado, si es que no es un mercado concentrado, si es que por el contrario tiene una característica de ser bastante atomizado, o si existe competencia efectiva o está con presencia de distorsiones de la competencia. Y también determinar, en el caso concreto de la autoridad de telecomunicaciones, determinar si existe o no existe poder del mercado por algunos de los agentes que están interviniendo en ese mercado concreto. Desde el lado de la autoridad de competencia, igualmente tiene una importancia grande, y también es para analizar la estructura del mercado, determinar también la existencia o no de agentes que tienen poder de mercado, porque consecuentemente sobre la base de la existencia de agentes que cuentan con esa posición de dominio, se pueden analizar e investigar prácticas de abuso de posición de dominio, y obviamente realizar todo tipo de investigación sobre prácticas que puedan estar afectando la competencia y que sean consideradas de infracción en el marco de la ley de control de poder del mercado. Aquí hay una puntualización, y cito el texto de la Comisión Europea. Haré también una puntualización a propósito de esta cita, porque
autoridad, la Comisión Europea, tiene un documento tanto para la determinación de mercado de referencia o mercado relevante en general, y tiene un documento específico para la determinación del mercado de referencia en el área de telecomunicaciones. Y eso es interesante porque, si bien es cierto, la metodología que se utiliza y los conceptos básicos sobre la determinación de un mercado de referencia son transversales y son utilizados en prácticamente todas las industrias. En el caso concreto de las telecomunicaciones, tanto por las características las propias de la industria, es decir, una máquina de red, como por la existencia de un factor que es clave en la modificación del comportamiento del mercado y en general de las estructuras del mercado, que es la innovación tecnológica. Existen unas particularidades que no se presentan en otros mercados. Es probable, claro, que en otras industrias de red también se puedan dar estos fenómenos, pero lo que destaco es que la Comisión Europea tiene un documento específico para la determinación del mercado relevante y la determinación de operador por posición de dominio, específicamente en el sector de telecomunicaciones, lo cual da cuenta sobre todo de la existencia de estas particularidades y de las que pueden existir al momento de determinar mercados relevantes de telecomunicaciones y operadores dominantes en el mercado de los sectores de telecomunicaciones. Lo que destacaba de esta cita, ustedes pueden leer, es que la Comisión Europea sugiere que la definición de mercados de referencia utilice una misma metodología tanto cuando se realiza desde el punto de vista de la autoridad sectorial de telecomunicaciones como cuando se realiza de la autoridad de control de competencia. Me voy a referir más adelante también al tema de las competencias o del ámbito de actuación, el campo de actuación, si cabe, de las dos autoridades, pero lo interesante de esta recomendación en la medida en que lo que permite es que exista más colaboración entre las dos autoridades, porque finalmente lo objetivo de alguna manera es un objetivo común. Lo que quería destacar, tal vez es la parte más, o la parte medular de mi presentación, es que el sector de telecomunicaciones tiene unas particularidades. Lo que he hecho es citar unas, me parece que son 6 puntos que me parecen interesantes para discusión. No son tesis definitivas, sino que son simplemente reflexiones sobre las características de los mercados de telecomunicaciones que conllevan, sobre todo, en la aproximación para la determinación de mercados de referencia, mercados relevantes de museo, de determinación tan clásicas que consideren los elementos particulares de la industria. La primera es el tema del uso finálico de la tecnología. Hace un momento me parece que Dani comentaba algo sobre la televisión pagada por satélite o por cable, que mencionaba como poder un ejemplo. Entonces, el análisis de telecomunicaciones tiene que dejar de ser un análisis por servicios desde el punto de vista tecnológico, y se tiene que analizar el mercado donde se encuentren efectivamente los servicios de los propios sustitutos. En el mercado de la provisión de televisión por suscripción, por ejemplo, y insisto que después tenemos una tesis que simplemente soltando algunas ideas, seguramente compiten tanto los proveedores de servicio de televisión por suscripción como los proveedores de servicio de cable coaxial o de fibra óptica, o eventualmente también IPTV, es decir, televisión sobre Internet. De tal manera que no tiene ninguna relevancia que la consideración técnica sirva para determinar que el mercado es distinto por esa característica técnica. En la práctica, los 3 competidores con tecnologías completamente distintas están ofreciendo el mismo servicio. Eventualmente pueden tener algunas características distintas, pero satisfacen completamente la misma necesidad. Hacer el ejercicio del incremento del precio hipotético de ese porcentaje del 5 y 10%, seguramente el desplazamiento de la demanda se va a dar dentro de proveedores que brindan para el usuario final el mismo servicio, aunque con características técnicas distintas. Un ejemplo de esto es también, por ejemplo, la radiobúsqueda y la telefonía móvil, que tal vez desde el punto de vista tecnológico tengan algunos temas en común y sin embargo satisfacen por el contrario necesidades completamente distintas, de tal manera que no se podría mezclar o determinar un mercado de referencia, un mercado relevante desde el punto de vista de la tecnología que se está utilizando. Igualmente el Internet, cuando se analiza la provisión del Internet hoy en el país, no tiene ningún sentido que la autoridad de regulación analice cómo está compuesto el mercado del Internet
Internet solamente tomando en cuenta a los proveedores de Internet o a los ISPs, digamos, que tienen una licencia de servicio de valor agregado, porque en la práctica el mercado está compuesto por varios agentes, en los cuales también están las operadoras de telecomunicaciones móviles, los servicios portadores y los propiamente proveedores de Internet puro, que serían los de servicios de valor agregado. Sin embargo, los tres, todo este grupo de proveedores están participando en el mismo mercado, aunque tecnológicamente existan distinciones. Lo que quiero destacar desde el primer punto es que la convergencia y innovación tecnológica tienen un papel importante en la provisión de opciones para los consumidores, pero no deben ser tomadas en cuenta al momento de determinar los mercados que analizan desde el punto de vista del usuario final o de la satisfacción de las necesidades que requiere el usuario final, medio o común. Un segundo tema de telecomunicaciones que me parece relevante destacar es que existen mercados minoristas y existen mercados mayoristas. Los mercados minoristas, básicamente aquellos que están destinados a los usuarios finales, y también mercados mayoristas que son la provisión de insumos que sirven para otros proveedores de telecomunicaciones para poder satisfacer necesidades de usuarios finales. Y este es un tema que es muy importante porque tanto las prácticas anticompetitivas, es decir, el juzgamiento de prácticas previstas en la ley como infracción, sea de abuso de posición dominante o en general los acuerdos colusorios, como las medidas regulatorias deberían abarcar tanto los mercados minoristas como los mercados mayoristas. No dejar de lado también la importancia que tienen los mercados mayoristas, especialmente en un sector como la industria de redes, de telecomunicaciones, donde las redes juegan un papel que es importante. En el caso del mercado mayorista, estoy pensando que existen dos temas que me parecen especialmente destacables para efectos, sobre todo, de eventuales investigaciones por ejemplo, comprensión de márgenes. En el momento que existen mercados mayoristas en los cuales ciertos insumos son indispensables, entonces el manejo, la negación activa o el incremento de precios o de insumos que son indispensables para la competencia puede terminar afectando también el nivel de competencia en estos mercados mayoristas. Entonces creo que es necesario que la aproximación para los problemas competitivos del mercado de telecomunicaciones no se haga solamente desde el punto de vista de los mercados minoristas, sino que consideren también los mercados mayoristas donde también pueden detectarse problemas competitivos. Y el otro tema que destacaba sobre todo en el caso de los mercados mayoristas es que también pueden existir elementos en el mercado mayorista que pueden conceptualizarse como facilidades esenciales en la medida en que son indispensables para la competencia y que son irreemplazables por los competidores y que necesitan también tanto de una vigilancia por parte de la Superintendencia de Control del Poder del Mercado en la medida en que esas facilidades esenciales puedan ser negadas a los demás competidores, sobre todo cuando los operadores o los controladores de estas facilidades esenciales compiten aguas abajo con otros operadores, como desde el punto de vista de la regulación tratando de corregir distorsiones que se puedan presentar y que afecten la competencia por la falta de provisión de facilidades esenciales o de insumos indispensables desde el punto de vista regulatorio. Un ejemplo tal vez importante en este campo es precisamente la interconexión, que a nivel general, a nivel mundial, ya se considera que es un mercado independiente y que requiere tanto una regulación por parte de la autoridad sectorial como también una vigilancia y eventualmente un juzgamiento si se fuera el caso de prácticas anticompetitivas a nivel mayorista, porque se considera en sí mismo un mercado relevante. El otro tema es, y que también me parece que David lo tocó, es el tema de las externalidades de red. Yo creo que hay una cita de dos autores economistas sobre el tema de la externalidad, y es básicamente el incremento de la utilidad que tiene un usuario del consumo de un producto en la medida en que se incrementa el número de usuarios que consumen ese mismo producto. Lo que me llama la atención al investigar un poco sobre esto es que hay autores que ya sostienen que como consecuencia de la importancia de la externalidad de red, las grandes redes no tienen sustitutos y que pueden terminar constituyéndose en mercados de sí mismos. Y eso puede ser una tesis bastante atrevida, pero es un punto que hoy en día tienen que abordar las autoridades tanto de regulación como las autoridades de competencia, porque en
en definitiva existen ciertos destinos que se convierten en mercados independientes, aunque aparentemente estuviesen dentro del mercado con más agentes. Hay que considerar además que en el marco de la ley, no sé si esto tenga una directa vinculación, eso podemos discutirlo más adelante, pero cuando uno analiza el reglamento general a la ley especial de telecomunicaciones, uno de los factores que permite determinar la calidad del operador dominante en el marco del reglamento general es cuando un operador controle directa o indirectamente, y ahí he citado la norma del artículo 27, la conexión o la interconexión a su red. Entonces, un poco la consecuencia de esta norma es que todos los operadores controlan la interconexión y la conexión a su red, y consecuentemente cada terminación de una red pasa a ser un mercado independiente. De alguna manera, la tendencia en Europa, y no sé si en Chile también ahora lo confirmará, la interconexión en cada red se convierte en un mercado donde los operadores tienen posición de dominio, porque no tienen completamente un monopolio, porque son los únicos que controlan ese acceso. El otro tema que me parece destacable también es el tema de los empaquetamientos. Conforme ha ido avanzando la convergencia tecnológica y la innovación tecnológica, cada vez más los operadores no brindan servicios en forma separada, sino que paulatinamente se están ofreciendo servicios empaquetados. El empaquetamiento es básicamente cuando se comercializan dos o más productos vendidos de forma conjunta y cuyo precio es menor a la suma individual de cada uno de los precios cuando se venden individualmente, de cada uno de los productos cuando se venden individualmente. Cuando abordamos el tema de los empaquetamientos, la pregunta es si los productos empaquetados, como por ejemplo el triple pack de internet, televisión y telefonía fija, constituyen en sí mismo un mercado, o si es que cada uno de los productos debe ser considerado como individual, o si es que la canasta, que es el triple pack, por ejemplo, compite con otros productos individualmente considerados. Entonces, creo que ese es un asunto que hay que también abordar, porque las características de los mercados pueden variar, y la determinación del mercado relevante puede modificarse si es que no se considera también la existencia de esta modalidad de comercialización que sería completamente ya el producto empaquetado para efectos del análisis del mercado relevante. Tal vez también debería agregar aquí, en el caso de los empaquetamientos, una derivación que es importante desde el punto de vista del control de la competencia en el mundo del mercado de las telecomunicaciones, que el sector tiene una vieja data, que es el tema del control de las ventas datadas. Entonces, también hay que analizar en qué medida el empaquetamiento en realidad está llegando, respondiendo a una venta datada de acuerdo con operador con dominio en un mercado, está tratando de mejorar su posición en otros mercados, apalancándose en su posición dominante en ciertos mercados. Entonces, son aproximaciones que no son necesarias y que no son una aproximación clásica como ocurriría en otros tipos de negocios, porque aquí existen las características peculiares. Las dos opciones que yo mencionaba hace un momento, en definitiva, sería que la canasta es un mercado relevante en sí mismo, con lo cual se analizaría los oferentes del mercado serían todos aquellos que están ofertando la misma canasta con las características más o menos parecidas o satisfaciendo las mismas necesidades. Y el otro escenario sería, y habría que puntualizar que existen muchas otras alternativas, y el otro escenario sería que la canasta compite, o uno de los componentes de la canasta compite con otras canastas, o la canasta compite con otros productos individualmente considerados. Entonces son análisis que hay que tener en cuenta al momento de abordar el tema del mercado de relevantes en los grupos de telecomunicaciones. También me llamó la atención que en telecomunicaciones, a pesar de que yo decía hace un momento que a veces la satisfacción de las necesidades, de los requerimientos de los consumidores son siempre parámetros desde el cual uno puede abordar la definición del mercado relevante, resulta que también a veces un mismo servicio puede estar segmentado y se puede considerar que el mismo servicio tiene a su vez distintos mercados relevantes. En el caso europeo, esta aproximación permitió que se dividan los mercados, por ejemplo, la telefonía fija, entre los mercados residenciales, mercados de profesionales independientes y de pequeñas empresas, agrupados los dos, y también de grandes empresas. Creo que esa aproximación también podría realizarse para Internet, la provisión de Internet residencial, la provisión de datos de banda ancha para niveles empresariales.
empresariales o procedimientos empresariales. Es decir, el mismo servicio puede tener mercados relevantes distintos, tomando en consideración concretamente en ese caso el precio y las características del uso por parte de los consumidores. Es decir, desde el punto de vista de la demanda, son mercados distintos del residencial y el mercado de empresa, en el caso concreto de la telefonía fija. La ley del artículo 5, cuando habla sobre todo de la demanda, hace mención específicamente de las preferencias de los consumidores, de las características, usos y precios de los posibles sustitutos, y entonces esa sería una buena base para que se pueda segmentar y establecer efectivamente cuál es el conjunto más reducido de los sustitutos, porque no todo el mercado de la telefonía fija, porque en este caso lo estoy mencionando, es un mercado cíclico, sin que cada segmento podría ser considerado un mercado individualmente considerado o por separado. El otro tema que también me parece importante es que, por ejemplo, la larga distancia internacional también se puede segmentar sobre la base de las rutas, de los destinos. Entonces, existen mercados, sea mayoristas o minoristas, que pueden tener un tratamiento de acuerdo con los destinos a los cuales se realiza una llamada. La Comisión Europea, el documento que les hacía mención en su momento de la determinación del mercado relevante de telecomunicaciones, señala que es evidente que desde el punto de vista de la demanda, la transmisión de la llamada a un país no es un servicio sustituto de la transmisión de la misma llamada a otro país, eso obviamente resulta muy claro. Entonces la pregunta es cómo solucionar este problema de la existencia, porque en definitiva podría existir cada país o cada ruta, sería prácticamente un mercado. Lo que sugiere la Comisión Europea es que sean grupos de destinos con características similares. Yo estaba pensando que en el caso colombiano, seguramente el destino europeo de España y Italia, que existen muchos compatriotas, o de México y Estados Unidos, o de Colombia, creo que podrían agruparse para determinar los niveles de competencia como mercados relevantes específicos en esas rutas concretas de larga distancia internacional. También, en el caso concreto de la larga distancia internacional, un factor que podría considerarse serían los reencaminamientos, los reclutamientos y también, evidentemente, las alternativas tecnológicas, como por ejemplo los aplicativos que pueden también satisfacer las necesidades de comunicación de larga distancia internacional. Finalmente, el otro punto a considerar es que, y esto tal vez está más referido concretamente a la legislación ecuatoriana, y es que la determinación del mercado relevante y también la determinación de los operadores de los mercados que determinan las autoridades no condiciona la actuación de la otra ni viceversa. Es decir, si la autoridad de telecomunicaciones determina la existencia de un mercado, no necesariamente la autoridad de competencia tiene que determinar el mismo mercado o sujetarse exclusivamente a lo que determine la autoridad sectorial y viceversa. Tampoco debería entenderse cuando la autoridad de telecomunicaciones, o más bien la autoridad de competencia, requiere que la autoridad de telecomunicaciones, o la autoridad regulatoria de telecomunicaciones, haga una designación del mercado relevante y la designación del operador dominante como plazo previo a actuar. Es decir, cada autoridad tiene la plena potestad para actuar dentro del marco de sus competencias, determinando mercados relevantes y determinando actores o agentes con posición de dominio. También es importante que la determinación de estas características de los mercados, precisamente por la innovación tecnológica, los análisis no sean estáticos, sino más bien prospectivos, y que en general un análisis del mercado en un plazo de más de 2 años debería ser actualizado debido a que la influencia de innovación tecnológica hace que sean mercados muy dinámicos y que pueden cambiar de características en plazos relativamente cortos, precisamente por las características de estos mercados, o de la innovación, o de la incidencia que tiene la innovación tecnológica en estos mercados. Como conclusión, diría que la definición del mercado relevante es crucial, tanto desde el punto de vista de las autoridades de la operación sectorial de telecomunicaciones, como desde el punto de vista de las autoridades de control de telecomunicaciones. La autoridad de telecomunicaciones ya ha tenido una experiencia en la definición del mercado de referencia, lo hizo en el caso de la telefonía móvil, lo que es el mercado específico de la telefonía móvil en el territorio nacional, y como digo, también la autoridad de competencia tiene la facultad para determinar en los casos de investigación
resultados que consideren al margen de las determinaciones de las autoridades sectoriales. Es importante considerar que la definición del mercado de referencia no tiene un fin en sí mismo ni de utilidad práctica si no sirve para la determinación de medidas regulatorias o para la investigación. Tener simplemente la definición de un operador con posición de dominio o un mercado de referencia sin que se adopten medidas pues no tiene mayor utilidad desde el punto de vista práctico y regulatorio ni tampoco de control práctica de la competitividad. Insistiría que en las telecomunicaciones existen ciertas particularidades debidas fundamentalmente a la innovación tecnológica y a la existencia de redes, las que incluyen también el fenómeno de las externalidades de red. Y para concluir, es la última lámina que en definitiva no existe ni prejudicialidad ni condicionamiento por parte de ninguna de las dos autoridades en la medida que es necesario que la una determine como prioridad la existencia de un mercado relevante para que la otra pueda actuar y tampoco la existencia de un operador con posición de dominio para que la otra pueda actuar, que las dos puedan andar o seguir